Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día, en este jueves 16 de octubre. Leemos desde la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 3, versículos 21 hasta el 30a. Hermanos, sabemos que la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios para todos los que creen, porque no hay ninguna distinción. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención cumplida en Jesucristo. Él fue puesto por Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, gracias a la fe. De esa manera, Dios ha querido mostrar su justicia en el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente, y en el tiempo presente, siendo justo y justificando a los que creen en Jesús. Queridos amigos, esta carta que se refiere, ¿verdad?, en este punto tan importante de este capítulo, a qué valor debe darse al conocimiento de la ley. Es decir, todo lo que el Señor nos presenta y nos da como ley, la Torá famosa lleva, y tenemos que saber cuál es la ley del Señor, qué es lo que el Señor nos pide. Pero atención, no por eso, queridos amigos, ahora nosotros, al hablar de la ley, nosotros vamos a quedarnos con piñón fijo y ya lleva. Aupeante mañana en Guaná, entonces nosotros no tenemos esa capacidad de el amor o la misericordia con la justicia. Ciertamente que cuando uno es justo, lo está haciendo por amor. El Señor es justo, pero es justo, te dice, y misericordioso, porque la justicia, que a Él lo define por antonomasia, es decir, por esencia, Dios por esencia y por definición es la justicia. Pero para que podamos llegar a esa justicia, Dios castigador, sino que es un Dios misericordioso. Así es que mi hijo, ánimo y entusiasmo. Y entonces, queridos amigos, para Dios, nuestra relación con Él se da por medio de la fe justamente en su Hijo Jesús, porque imitando y viendo el accionar de Jesús, nosotros podemos decir, así como Jesús actuó, así como Jesús obró, nosotros también, con gran misericordia y con amor, tenemos que actuar en nuestra comunidad, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.